Uno de los problemas que más agobian a esta ciudad, la más grande de México, quizá la más antigua del país, es su naturaleza jurídica. Debido a la cercanía con los Estados Unidos, nosotros adoptamos desde nuestra primera constitución de 1824 el carácter de distrito federal, por el hecho de que los poderes federales se asentaron en la Ciudad de México por razones de ventaja económica, social, política. Esto fue una decisión muy costosa para el país, particularmente el Estado de México, que tuvo que salir de la Ciudad de México con sus poderes constitucionales, y duró la búsqueda de capital para el Estado de México de 1824 hasta 1827, cuando se asentó en Toluca. Fue un gran golpe a una de las entidades más importantes también de nuestro país. Esto ya pasó, y en la reforma reciente del 2016 ya transformamos a la Ciudad de México con la pretensión de gozar autonomía. Cuando uno lee la reforma, el artículo 122, tengo el diario oficial del 29 de enero de 2016, el artículo 122 de la reforma, pues nos llena de optimismo, porque el primer párrafo dice: la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Esta es la esencia de los estados, porque el artículo 40 dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática compuesta por estados libres y soberanos, no le llama autónomos, soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política. Si el 122 dice que la Ciudad de México es autónoma en su régimen interior, y esa es la definición de los estados libres y soberanos, la conclusión debe ser que el Distrito Federal es un estado, simple y llanamente. Pero no, la reforma establece en el artículo 44 que solo en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. Pues esto es contradictorio, con todo respeto. Y es muy contradictorio y es un tanto frustrante que la Ciudad de México, después de haber esperado desde 1824 hasta esa fecha, para que se le defina su naturaleza jurídica. Es muy importante que la definición de su naturaleza jurídica y política, porque de ahí depende la amplitud de poderes a los cuales nosotros elegimos como ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México. Si nosotros elegimos al jefe de gobierno, a los delegados o a cualquier otra autoridad, estamos eligiendo para que ejerzan sus poderes plenamente, con un régimen interior autónomo, soberano, no sometido a los poderes federales, porque aparentemente todavía sigue sometido a los poderes federales, porque los poderes federales están en la Ciudad de México. La idea es muy antigua y muy equivocada, que no puede existir un gobierno propio, autónomo, soberano, coexistente con los poderes federales. Es un mito que se crea en Estados Unidos, en Washington, hacia el año de 1800, por circunstancias históricas particulares. Pero ese mito es el único en el mundo, porque todas las demás capitales federales han variado y han transitado hacia la plena autonomía. Hans Kelsen fue el primero en proponer que Viena, en 1920, una ciudad se convirtiera en un estado de la Federación Austriaca. Siguió después Berlín, donde también como capital federal es una ciudad-estado. Es un estado con plenitud como cualquier otro estado o entidad federativa de la República Federal Alemana. También Argentina, Buenos Aires, recientemente en 1995. Pero aún en la antigüedad hubo capitales federales que no tienen ese estigma
de estar de alguna manera disminuidos en su capacidad política por tener la convivencia, la cohabitación de poderes federales. Veamos Canadá, por ejemplo. Canadá me parece que es un ejemplo muy interesante donde la capital es Ottawa, pero no es un distrito federal Ottawa. De hecho, Canadá tiene dos ciudades capitales, Ottawa y Gatineau. Las dos están conurbadas, una en la provincia de Ontario, otra en la provincia de Quebec. Fue una solución pragmática, muy al estilo británico, en donde se definió que no habría una ciudad sede de poderes federales. Lo que habría sencillamente es inmuebles, es toda la capacidad, la estructura inmobiliaria de la federación, ubicada tanto en la ciudad de Gatineau como en la ciudad de Ottawa. Pero tanto Gatineau como Ottawa conservan sus poderes locales federales. Veamos entonces que la más reciente de las reformas constitucionales en México omite absolutamente todos los recientes desarrollos de las capitales federales. Yo creo que esto debe de corregirse lo más pronto posible y mucho me temo que una asamblea constituyente que solo va a aprobar, bueno, solo no es peyorativo, es muy importante, pero solo va a aprobar una constitución para la Ciudad de México, no podrá escapar de esta contradicción estructural de la Constitución Federal entre el artículo 44 y el artículo 122 y todos ellos frente al artículo 40 de nuestra Constitución Federal. Muchas gracias.